Feliz día, de nuevo acá reunido para compartir esta palabra, la palabra que nos da vida, esta palabra que nos ayuda a vivir más intensamente la vida que Dios nos está regalando acá en la faz de la tierra. Vamos a compartir la palabra. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pasado a imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor, que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabilitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Juan y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día debemos tener claro de que Jesús nació en Belén. Así se cumplió la profecía del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 1, que dice que en Belén tendría que nacer el Mesías. Y luego, cuando nació Jesús en Belén, pues Herodes, que quería matar al niño, José tuvo un sueño y en el sueño le dijo que se llevara al niño porque el rey lo quería matar. Vivió en Egipto
posiblemente unos 4 años, y luego tuvo otro sueño que el ángel le dijo que ya había muerto el que quería matar al niño, y regresaron de nuevo, pero cuando regresaron se quedaron fue en Nazaret, que era en la tierra natal de María, la Virgen. Allí vivían sus padres, Joaquín y Ana, hoy santos, su familia, y fueron a vivir a Nazaret. Por lo tanto, en Nazaret Jesús se crió. Ahí Jesús se hizo hombre en Nazaret, y la gente de Nazaret pues lo conocía, y lo conocía como el hijo del carpintero. Ellos pues veían en Jesús un hombre muy bueno, pero lo que menos se imaginaba que aquel hombre que ellos pensaban que era muy bueno, iba mucho más allá. Aquel hombre es el Hijo de Dios, Dios igual que el Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues bien, cuando llegó el momento, cuando Jesús cumplió 30 años, salió de Nazaret, bajó al río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, luego al desierto, fue tentado 40 días, 40 noches, y después comienza su predicación en Cafarnaúm. Y desde ahí comienza a extenderse la fama de Jesús, y todos se quedaban admirados por su manera de hablar. Decían, nadie habla como él. Él habla con autoridad, no habla como los maestros, él habla con autoridad, y más de eso sus obras hablaba milagros, resurrecciones, personas poseídas por el demonio quedaban libres. Por lo tanto, su palabra, que tenía autoridad, iba acompañada también con sus obras. Y llegó el momento que Jesús fue a su tierra natal, fue a Nazaret. Y nos dice el Evangelio que se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que ellos se quedaban todos asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría? ¿Y por qué se preguntaban eso? Porque ellos lo habían visto como el hijo del carpintero. Nunca vieron a Jesús estudiando, preparándose, y lo vieron fue trabajando, y por eso ellos decían, ¿de dónde ha sacado este hombre tanta sabiduría? Y quedaban asombrados, quedaban admirados, y más de eso también se preguntaban y decían, y esos poderes milagrosos que ellos, muchos de ellos habían escuchado ya hablar lo que estaba haciendo Jesús, aquel hombre que ellos conocían, que era de ese lugar, que era de Nazaret, y de sentirse orgullosos, ellos como tal, porque por fin había salido alguien de Nazaret, alguien representativo, alguien que iba a representar al pueblo, alguien que iba a subir la fama del pueblo, porque el pueblo estaba en sí como desechado entre los pueblos de Galilea. Por eso cuando Felipe le dijo a Natanael o Nicodemo, hemos encontrado al Mesías, y le preguntó de dónde es, de Nazaret, pero se puede salir algo bueno de Nazaret, porque hasta ese momento no había salido nadie que fuera representativo para el pueblo de Israel. Ellos sentirse orgullosos con Jesús, todo lo contrario, pasó todo lo contrario. Ellos se asombraron de la manera de hablar, se asombraron de los milagros que hacía, se admiraron, pero hasta ahí, porque después, ¿qué pasó? Después volvieron de nuevo a etiquetar a Jesús y decía, pero a nosotros lo conocemos, aquí vive su mamá, de aquí era su papá, aquí vive su familia, a lo conocemos, y no dieron ese paso significativo. Se quedó solamente un asombro, una admiración, pero de una vez la rutina lo llevó a decir, a nosotros lo conocemos. Pues bien, también a nosotros nos puede pasar algo así en la vida. A veces nosotros, la misma rutina hace que no veamos lo interesante que está pasando a nuestro alrededor,
porque nos quedamos siempre con esa rutina, no nos sabemos admirar por la vida. Hoy estamos respirando, y bien, sí, estamos respirando, ¿no? Y respiramos esta semana, todo este año, y es algo tan rutinario que no nos admiramos porque estamos respirando. Pero cuando una persona comienza a sufrir y le falta y ya no puede respirar normal, ahí se da cuenta de lo importante que es la respiración, y ahí sí comienza a añorar lo que para él o para ella era algo rutinario. Y eso es la vida. Una pareja están casados y como se ven todos los días, pues ya no se tratan con cariño, ya no se dice palabras bonitas. ¿Por qué? Porque ya todo es rutinario, y lo rutinario hace que todo se vuelva, como dice la palabra, pesado. Hay una pequeña historia donde nos dice que el demonio se sentía triste, agobiado, porque en la tierra había un matrimonio muy feliz. Y dijo el demonio, voy a hacer una asamblea. Hizo una asamblea con los diablos, y en esa asamblea Satanás presentó el punto principal de esa asamblea, de que en la tierra había un matrimonio muy feliz y que eso a él le desagradaba y quería que ese matrimonio perdiera la felicidad. Y terminó la asamblea y mandó al primer diablo, el diablo de los celos. Pero el diablo de los celos llegó a los días y le dijo, no puede hacer nada con ese matrimonio porque ellos se tienen mucha confianza. Luego mandó el diablo de la ira, se estuvo unos días y llegó, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos saben dialogar, saben escuchar, saben comprenderse, se saben perdonar, no puede hacer nada. Y había un diablillo por ahí y dijo, bueno, si quiere mándeme a mí, pero a mí me da más tiempo y verá. Y Satanás lo mandó y con el tiempo llegó y dijo, la tarea ya está hecha. Y los demonios quedaron admirados y dijo, ¿y este cómo se llama? Y yo, no, este es el diablo de la rutina. Este es el diablo de la rutina. Y la rutina pues hace también que un matrimonio se vaya perdiendo el amor, el cariño, el fuego, la sal de ese matrimonio. Y eso le pasó al pueblo de Nazaret. Como habían visto a Jesús por tantos años, ya para ellos era rutina y no se admiraron, no se asombraron de lo hecho, de lo que estaba haciendo Jesús y de la manera como hablaba Jesús. Y por eso Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, no es porque Él no podía, sino el Señor actúa dependiendo la fe del pueblo, la fe de las personas, la confianza que le tenemos en Él. Él actúa, por eso cada vez que iba a hacer un milagro decía, tiene fe, que se haga según su fe. Y nos dice el Evangelio, y la persona quedaba sana. Y como en Nazaret faltó lo más importante, faltó la fe, todo era una rutina, nos dice el Evangelio de que allí no se hizo muchos milagros, sino algunos, no se hizo muchos milagros. Pues bien, también nosotros podemos caer en esa rutina, podemos caer en la rutina en la misa. Vamos a la misa, pero ya nos paramos, ya no estamos presentes, ya no vivimos la misa como la tenemos que vivir, o rezamos el rosario ya con rutina, y ya no lo vivimos. Tenemos nuestra familia, el esposo, la esposa, cada día la rutina, no hay nada interesante, nunca sale, nunca comparte, es decir, todo es una rutina, y la rutina va poco a poco apagando el fuego y vamos perdiendo el sal de la vida, vamos perdiendo la sal de admirarnos. Entonces la invitación de hoy es, no vayamos a caer en la rutina, sepamos siempre admirarnos cada día por el sol, por la lluvia, por la familia, por los amigos, sepamos mirar siempre, pongámosle sal a nuestra vida y verá que vamos a vivir esta vida plena. Si no, vamos a vivir aburrido en esta vida, nos aburrimos con el trabajo, nos aburrimos en la familia, nos aburrimos en el día, es decir, vamos a ser personas infelices porque vamos a ser personas aburridas. Pero si sabemos nosotros inyectar cada día, nos sabemos admirar cada día con la vida, tenga la seguridad que vamos a vivir una vida plena, como el Señor quiere que ustedes y yo la vivamos. Y también mucho le pasa cuando leen la Biblia, cuando leemos la Biblia como un libro, hacemos la Biblia una rutina y nos encontramos
el pozo de felicidad que hay en la Biblia, pero cuando leemos la Biblia con esa atención para encontrarnos con Jesús, para admirarnos de Jesús, tenga la seguridad que en la Biblia vamos a encontrar lo que es la palabra de vida. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.